Sean todos bienvenidos, muy buenas noches a la entrevista con Lu este jueves, es muy especial para mí. Todos, y creo yo, tenemos una historia que contar y todas las historias son diferentes. Sin embargo, en la historia de los toros, en la fiesta de los toros, hay mucha similitud en las historias porque son similares en cuestión de lucha, en cuestión de dificultad y de fortaleza para llegar a una meta definida. Mi invitado de hoy tiene una historia muy interesante que contar y pues él nace un 27 de agosto de 1978 en Caldas, Colombia, y toma la alternativa un 20 de enero de 2002 en Santa Fe, Bogotá. Estoy muy contenta porque el día de hoy tengo como invitado al matador de toros Cristóbal Pardo. Ya lo tengo por aquí. Llegó muy puntual antes que ustedes y nos la vamos a pasar increíble. Matador, muy buenas noches. Hola Lu, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y muy contenta de tenerte también aquí. Bienvenido. No, el contento soy yo de estar con ustedes, agradecerte de antemano por la invitación y poderme encontrar un rato con ustedes. Vamos a conocer un poquito de la historia de Cristóbal Pardo, porque muchas veces la gente ubica a los matadores, pero no conocen el inicio y el porqué de las cosas. Tú naces en Caldas, en una provincia de Colombia, donde pues no es normal que haya gente taurina. Sin embargo, pues eres hijo de un matador muy conocido en las provincias de Colombia, perdón, el bien llamado el cordobés de los pobres. De los Cuéntame pobres, un sí. poquito cómo es vivir con un matador de toros. Bueno, sí, la verdad es que nací en Victoria Caldas, un pueblito al oriente de Caldas, a 3 horas de Manizales. Mi pueblito sí es taurino, o sea, es un pueblo muy pequeño, lo que pasa es que no tiene plaza de toros, pero Ajá. siempre en sus fiestas hay una corrida pequeña de toros. Y bueno, sí, mi papá conoció a mi mamá ahí, precisamente cuando fue a torear a mi pueblo, se enamoró de mi mamá y pues ahí fue donde empezó todo. Ya luego a la edad de 12 años me vine a la ciudad de Bogotá, Ujú, pues por cuestiones de que mi papá pues vivía en Bogotá, ¿no? ujú. Entonces entré a la Escuela Taurina de Bogotá y ahí fue donde empezó toda esta historia, ¿no? Pues lo que tú dices, vivir mi papá torero, rodeado de capotes, de vestidos, todo el día hablándose de toros, los viajes, el campo. Entonces, pues, el gusanito de la afición desde muy niño está. ¿Y qué sentías cuando veías a tu papá vestido de luces? Porque para nosotros pueden llegar a ser superhéroes, pero ver a tu papá vestido de luces, ¿cómo es vivir así? Pues yo me acuerdo que cuando mi papá llegaba de torear los trajes pues sucios, llenos de sangre, porque mi mamá era la que le lavaba los vestidos a mi padre, yo me acuerdo que yo me ponía las chaquetas, yo me metía entre las chaquetas de mi papá y pues me quedaban muy grandes, pero ese era mi juego, ¿no? Eso era como lo que tú dices, el superhéroe y yo jugaba con las chaquetas de mi padre a meterme en ellas y los capotes y para aquí, para allá, yo tenía mi capotico chiquito y con mi hermano también que es matador de toros también jugábamos. Nosotros somos tres hermanos, el otro ya estaba muy, muy chiquito y todo empezó así, ¿no? Todo empezó así en 3 juegos y hasta que se hizo realidad ese sueño de poder llegar a vestirme de torero. En algún momento dentro de esos juegos tu papá veía el interés de ustedes, como bien mencionas que tu hermano también es matador de toros, ¿veían ustedes la intención o las cualidades tal vez para hacer o llegar a ser matadores de toros? Pues la verdad mi papá no quería que nosotros fuéramos toreros, a la verdad mi papá nunca nos incitó ni siquiera nos llevaba al campo para que él siempre nos inculcaba el estudio, que teníamos que estudiar, él veía la profesión muy difícil, pues él sabía lo duro que era la profesión, él fue uno de los toreros que más hizo provincia en Colombia, se toreaba 120 novilladas, Mm. precisamente por eso se anunciaba el cordobés de los pobres, por su toreo y ese toreo gustaba muchísimo en la provincia, sobre todo en esos pueblos de Corraleja y todo eso, entonces pues él hacía su toreo tremendista, pero mi papá no tuvo la fortuna yo creo que por su toreo tan tremendista, no tuvo ese cupo en las plazas de primera categoría en Colombia, ¿ya? Entonces por eso para él fue tan complicado y pues yo que tuve esa suerte, esa fortuna de que tuve una escuela
que tuve a mi maestro César Camacho, quien me inculcó una técnica, me enseñó una técnica y pude llegar a pisar estas plazas que tal vez mi papá siempre su sueño fue pisarlas y no las pudo pisar. El hecho de llegar a Bogotá, que te cambia completamente de ver solamente naturaleza y ver como muy de cerca esa parte a llegar a la ciudad, que les cambia a ustedes. Total, ¿no? Total, porque encontrarse uno con esa ciudad tan grande, ¿no? Bueno, primero que todo el frío, ¿no? Porque mi pueblo es muy caliente, son 33 grados, es un calor insoportable y llegar a Bogotá a la altura, ese frío, pues eso ahí es donde empieza un poquito lo complicado, pero bueno, toca acomodarse a las circunstancias y pues bueno, aquí ya llevamos varios años en Bogotá, yo todavía radico en Bogotá. Y pues gracias a que llegamos a Bogotá, yo pude realizar mi sueño, porque donde yo era quedado en mi pueblo, yo creo que no hubiera llegado a ser torero. Cuando te inscribes a la Escuela Taurina de Bogotá, digo, las cosas cambian completamente porque, como bien mencionas, ya es algo un poco más profesional. Ahí conoces a César Camacho, que más adelante hablaremos y seguiremos hablando de él porque es importante para tu vida, sobre todo porque es tu padrino de alternativa. Pero bueno, conoces a César Camacho y cómo fue para ti entrar a una escuela de tauromaquia. Pues la verdad todo empezó porque nosotros regresamos para las fiestas del pueblo y mi papá toreaba. Ya nosotros viviendo en Bogotá. Entonces había un señor del pueblo que tenía mucho dinero y compró varios toros. Y entre esos había un novillito muy chiquito. Y ese novillito chiquito quedó. Entonces yo acompañé a mi papá al sorteo. Estaban los toros en un potrero. Los trajeron y entre esos toros vino un becerrito muy pequeño, por ahí de 200 kilos con los pitoncitos gachos. Y entonces el señor llegó y dijo, mi papá, pero Victoria no tiene un torero, tenemos que sacar un torero. Entonces mi papá dijo, no, pero Cristóbal no va a torear, él va a estudiar. Digo, no, Ajá. pero ahí hay un novillito muy chiquito, hombre, que debute aquí en el pueblo. Y pues la suerte de principiante, yo con un jean, una camisa, lo toreé y empezó ese sueño, ¿no? Empezó esa ilusión, todo salió, pues hombre, sin técnica, sin nada, pero yo por aquí, por allá, para acá. Y con la suerte de principiante que lo maté de una, entonces ahí empezó como ese gusanito fuerte. Y fue cuando mi papá me dijo, Cristóbal, si usted se quiere tomar en serio esta profesión y no quiere estudiar, yo la verdad no le puedo enseñar a torear porque no sé torear, no tengo una técnica para torear. Más bien vamos a la plaza de toros, en la escuela, se mete a la escuela, se apunta y pues allí hay maestros que le van a enseñar a torear porque yo no le puedo enseñar a torear. Mi papá fue honesto desde un principio por el corte de toreo que tenía y él me decía que para poder llegar a estas plazas se necesitaba un toreo diferente, ¿no? Un torero con técnica y ya cada cual le pone uno la personalidad que tiene, ¿no? Y todo empezó así, ya cuando llegué a la Escuela Taurina de Bogotá, ya empecé con los maestros en ese entonces, el maestro Leonidas Manrique, el maestro Alberto Ruiz el Bogotano, que fue el que me enseñó a banderillar, y ya fue con el tiempo que llegaba el matador César Camacho a entrenar, en ese momento figura aquí en Colombia. Entonces un banderillero me dijo, envístale a él, que él es el matador de toros que más tienta aquí en Colombia, tientan todas las ganaderías de Colombia. Y yo, ¿de verdad? ¿Y será que si me lleva? Dijo, vayan, vístale. Entonces yo cogí los pistoles y le digo, maestro, ¿le envisto? Pero sí saben vestir. Y yo le dije, pues bueno, yo estoy empezando, pero aprendo. Me cogió ese día 3 horas invistiendo que me dio hasta migraña. No, no, invistiendo 3 horas me dio una migraña terrible y todo. Pues sí, al día siguiente me dijo, lo espero en mi casa a las 6 de la mañana y nos vamos para el campo. Traiga ropa para 3 días. Y así empecé. Desde ese día empecé con él. Oye, ¿y recuerdas esa primera sensación cuando sientes pasar el toro, bueno, el novillito, al lado tuyo? Claro, eso es inolvidable porque, o sea, eso es una experiencia única. Yo todavía veo todavía mi fotito y todo eso con ese becerrito que era muy chiquito, pero para mí era, o sea, como encontrarme hoy con un toro de 500 kilos, pero las sensaciones son únicas y inolvidables porque gracias a esas sensaciones que sentí ese día es que soy torero, ¿no? Llegué a ser matador de toros y todavía tengo esos sueños que cada día que entreno sueño con ser alguien más en la vida, con llegar a ser figura del toreo, todavía las ilusiones de que todos tenemos, todos los días aprendemos, cada vez que se triunfa pues se aprende, cada vez que no salen las cosas bien pues también se aprende, porque de las tardes malas es cuando más se aprende
Y pues bueno, yo creo que gracias a esas bonitas sensaciones, ese miedito, esa adrenalina fue que nació todo. ¿Y cómo te va en ese andar de la escuela taurina, donde empiezas a aprender pues prácticamente absolutamente todo, donde empiezas a definir un poco qué es lo que quieres darle a la gente? ¿Cómo te va? Bien, pues yo empecé con las técnicas, ¿no? Sobre todo los maestros me empezaban, coja el capote acá, coja la muleta de acá, ¿a usted le gusta banderillar? Sí, yo quiero banderillar. Entonces, bueno, coja el capote aquí una hora, la muleta aquí, por allí, entrena con un amigo y ya después de que termines de salón, vamos a banderillar. Y así fueron hasta que yo conocí ya al matador César Camacho y ya me olvidé de la escuela y pues es que era la verdad, él tentaba muchísimas al año era un matador de toros que se podía torear 300 vacas fácil. Entonces yo ya no volví a la escuela. Yo en la escuela la verdad estuve muy pocos meses, estuve alrededor de 3, 4 meses, porque ya él me dijo, Cristóbal, es que ahí ya vamos a mantener en el campo, ya la escuela no puede volver. Y ya me la pasaba era con él en el campo. Entonces la suerte que yo tuve también era que como toreaba mucho en los pueblos, me llevaba de sobresaliente. Y entonces me ponía a banderillar. Entonces el banderillar, entonces me decía, yo lo invito a banderillar un toro. Y fue una persona fundamental en mi vida. O sea, cuando yo llegué a la alternativa, yo era los novilleros punteros, de los que más toreaba en provincia. Él cuando hacía la oportunidad de hacer un pueblo, él mataba 2 toros y yo 2 novillos, banderillábamos los dos. O sea, eso fue, o sea, una preparación. Y en el campo íbamos a todas las ganaderías en Colombia. Entonces, prácticamente lo que yo soy, la técnica y lo que yo he aprendido, se lo debo a él. Estuviste 4 años como novillero y bien lo mencionas, fuiste puntero. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te vestiste con un traje de luces? Sí, yo fue en un pueblo que se llama Marquetalia Caldas. La primera vez que yo me tocó ponerme un traje de mi papá, que me tocó ahí, como sea, metérmelo. Fue un Ya, ya gran no, ayudo. ¿Cómo, perdón? ya no te quedaba grande. Hombre, me quedaba un poco grande, sí, me quedaba un poco grande. Me lo acomodé ahí porque no había más. Había otro, fue la primera vez que me vestí de luces, fue ese día. Pero ya la sensación bonita fue cuando yo pisé Bogotá por primera vez, mi debut sin caballos en Bogotá. Eso fue de verdad que yo no me lo creía cuando me estaba vistiendo en el hotel para ya irme a la Plaza de Toros de Santa María y pisar esa plaza. Yo creo que ahí, o sea, inolvidable, ¿no? Y fui el único que cortó orejas esa tarde. Entonces, muy bonito, muy bonito. Todas esas experiencias son muy bonitas. ¿Te imaginabas, o por lo menos tenías una idea? Porque sé que el matador de toros, César Camacho, pudo haberte dicho muchas cosas, sin embargo, uno tiene que vivir para aprender a veces, o para creer a veces lo que te dicen. En el sentido, me refiero, ¿te imaginabas lo difícil que sería el camino de llegar, de poder torear previo a tu alternativa? Porque bueno, con las alternativas todo cambia, pero seguimos cuando estás como novillero. Pero me refiero a que tú te imaginabas la dificultad que tendría ser matador de toros. No, claro, desde luego. Cuando ya hablábamos antes de la alternativa, él me lo decía, Cristóbal, hasta aquí llegó mi ayuda, de ahora en adelante vas a hacer una competencia mía. Entonces vas a empezar de cero, un nuevo camino, un camino muy difícil que ya se lo tiene que labrar usted. Yo hasta aquí le ayudé, hombre, de matador hasta donde yo pueda le puedo ayudar, pero es que ya somos competencia, ya usted es un matador de toros como yo, ya vamos a hacer competencia. Yo le ayudé hasta este punto, de aquí para allá, suerte, le deseo en su camino, ya usted se labrará su camino y nada, en el camino nos encontramos. Eso fue todo las experiencias con las que compartí con él, pero igual, él de matador de toros me ayudó muchísimo. Fue una persona que nunca me abandonó. Es más, de matadores él hacía pueblos y me ponía. Cuando él no podía ir a un pueblo me mandaba a mí. Entonces, al contrario, me siguió ayudando y es más, todavía me manda al campo, me acompaña, de todo, habla por mí, donde puede hablar, pegarme un toque, sigue hablando por mí, somos muy buenos amigos. Además, él lo sabe que yo, si sin él no ha podido llegar a lo poco que he hecho o mucho que he hecho. Se lo dije ahorita en Manizales en el Triunfo, cuando estaba dando la vuelta al ruedo, se lo dije, esto es gracias a usted. Vale. Oye, llega un 20 de enero de 2002 y
Ya avanzamos mucho tiempo y llega el día de tu alternativa en Santa Fe, Colombia. ¿Cómo vives esa tarde? Eh, la verdad es que no tengo palabras, ¿no? Fue un día tan especial, tan bonito. Yo la verdad, pues, hombre, todo torero sueña con que su alternativa sea con figuras del toreo, ¿no? Pero yo quería que él fuera la persona, la que me puso ahí, la que me preparó, fuera mi padrino de alternativa. Entonces, pues la única posibilidad, la empresa de Bogotá me lo propuso. La empresa de Bogotá me dijo, Cristóbal, ahí este cartel, pero usted quiere que sea César Camacho. En la Plaza de Toros de Santa María no puede haber un cartel dentro de la temporada taurina, dos colombianos y un español. Siempre es la correa de los colombianos, tres colombianos, o dos figuras del toreo y un colombiano. Entonces me dijo, si usted quiere que César Camacho sea su padrino, pues entonces toca la correa de los colombianos. Yo le dije, no, sí, no importa, yo quiero tomar mi alternativa, que mi padrino sea el matador César Camacho y más siendo en Bogotá. Y fuera de eso que me dan esa oportunidad de tomarla en Bogotá, que hacía 15 años no daban una alternativa en Bogotá, pues fuera la mía. A mí yo quería era tomar mi alternativa en la Plaza de Toros de Santa María y tuve esa oportunidad. Y más que me la diera mi maestro, ¿no? ¿Y era lo que esperabas? O sea, me refiero al resultado. Más allá de tener un cartel bonito, porque así lo es, el hecho del resultado. La corrida fue muy mala, la corrida fue clara sierra, la corrida fue durísima, lo único que pudimos hacer los tres toreros porque era un cartel de banderillero fue banderillarla, ya Ujú. después en la muleta fue imposible la corrida, la verdad pues era la ganadería que había y no pudimos estar a gusto, la verdad no corté orejas, ninguno cortamos orejas a tarde, pero bueno, queda la sensación de que tomé la alternativa en Bogotá y que ya era matador de toros y bueno, empezaba un nuevo camino que tenía que afrontarlo y a vivir ese nuevo destino que me ponía la profesión. Y precisamente siempre he recalcado esa parte de un día eres novillero, al día siguiente ya eres matador de toros. Se acabó lo bonito, muchas veces dicen, y sí, te pones a competir con los mejores, con las figuras, con los que llevan muchos años de alternativa. ¿Cómo empiezas a vivir esa parte? ¿Hay parón? La verdad, yo pensé o sea, empezaba un nuevo ritmo de vida como matador de toros y que no es fácil. Igual ya el matador de toros, ya aquí en Colombia ven toreros importantes, Gitanillo de América, César Camacho, Sebastián Vargas, Dinastía. Había un gran número de toreros que ocupaban esos puestos. Y yo dije, no, ahorita quién sabe cuántas correas voy a torear al año, se me va a complicar. Pero no, a los 8 días me salió una sustitución, una corrida de toros, en un pueblo que se llama Toledo Norte de Santander, y corté tres orejas y empezó el boom. El primer año de mi alternativa toreé 20 corridas de toros, que no me las imaginaba. Al año siguiente toreé en un pueblo que se llama Málaga, Santander, y vino un torero español que se llama Lima de Estepona, pero él vivía en Perú, casado con Ujú. una peruana, y vino con el picador peruano. Yo toreé esa tarde con ellos y corté tres orejas, indulté un toro de Mondoñedo, y el picador peruano me dijo que si yo quería ir a torear al Perú. Y yo le dije, pues es que la verdad la idea mía es como irme para España, yo quiero conocer España, quiero probar suerte en España, por lo menos ir a aprender cosas nuevas. Me dijo, oye, mira, te dejo mi tarjeta para que empecemos temporada en junio. En esos años era muy complicado la visa española para nosotros los colombianos, muy complicado y me la negaron. No pude viajar a España y lo llamé a él, le dije que pues que lo de España no había sido posible, que quería ir a Perú a probar suerte. Me dijo, listo, le mando los pasajes, mándeme el pasaporte, le hago los papeles y todo eso. Y mire, llevo 18 años yendo al Perú, un país que me ha abierto las puertas, un país que me ha dado todo, un país al que le debo muchísimo. Y eso ya llevo 3 años ocupando las estadísticas, el primer puesto en las estadísticas en Perú. Y precisamente a eso iba. Hay personas que marcan tu vida, hay tardes que marcan tu historia, que hay un antes y un después, y me refiero a a ese primer cartel en Cutervo, si no me equivoco. Sí, Cutervo fue el primer pueblo que yo pisé en Perú. Esa fue la plaza, el pueblo, la tierra que me abrió,
O sea, esos caminos en Perú, ¿no? Gracias a esos triunfos que tuve en Cutervo fue donde yo iba por dos corridas, toreé tres en Cutervo y ahí ese año toreé 45 corridas en Perú. ¿Cómo era enfrentarse a un país que, aunque están pegaditos, son diferentes, hay tradiciones diferentes, hay las fiestas peruanas, porque he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas de allá, pues hay muchísimos festejos, o sea, creo que van a la par en cada municipio, en cada pueblito, hay festejos, festejos, festejos. ¿Cómo vives tú esa parte? Mira, Lulu, tú no te alcanzas a imaginar la grandeza que es Perú taurinamente. Perú da alrededor de 750, 800 corridas de toros al año y hay cabida, es un país que nos acoge a todos los toreros del mundo. Allí hay venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, españoles, portugueses, franceses, o sea, hay cupo para, y es un país que nos da esa oportunidad de sentir el toro, porque como tú sabes, en México también es complicado torear, si no son de las figuras, pues toca, igual como aquí en Colombia, los que no tenemos esa suerte de pisar las plazas grandes, pues nos toca ir a buscar futuro a otro lado, sea México, sea España, sea a Venezuela, sea Perú, y Perú es un país que de verdad que muchos compañeros, yo de antemano no tengo palabras para agradecerle a este país lo que ha hecho por mí y con muchos compañeros, ¿no? Tú allí te encuentras en temporada de junio, julio, agosto alrededor de 60, 70 matadores de toros de todo el país. O sea, es impresionante las corridas, uno torea casi todos los días. Es una maravilla, ¿no? Sí, o sea, yo creo que muchos compañeros no sabíamos qué hacer si no existiera esta tauromaquia en Perú y cada año que yo voy, o sea, yo soy de los que más conozco Perú, la provincia, y todavía no conozco plazas. O sea, yo digo, pero ¿dónde queda ese pueblo? Y todavía siguen haciendo plazas, están haciendo plazas monumentales, ahorita están haciendo una muy cerca a Lima que está como para 20.000 personas, 18.000, 20.000 personas. O sea, la afición que hay en Perú es impresionante y con el boom del maestro Andrés Rocarrey, pues imagínate cómo se creció esto y que Andrés Rocarrey ha tenido o sea, el detalle de ir a la provincia a torear. Ha ido a Chota, ha ido a Celendín, ha ido a Guamachuco. O sea, un monstruo de estos, eso es crear afición. Eso es lo que se necesita en el toro y Andrés Rocarrey lo ha hecho en Perú y eso ha llamado a muchísima afición joven para que vuelva a las plazas. ¿Crees que el hecho de no, bueno, en el supuesto de que no te hubieras ido a Perú y te hubieras quedado en Colombia, habrían sido menores las oportunidades en tu propio país? Pues yo la verdad en Colombia estaba toreando, yo la verdad siempre en Colombia he toreado, sino que Colombia tiene un número muy corto de corridas. Nosotros el año que más corridas hubieron fueron 200 corridas en nuestra época buena. Nunca pasábamos de 180 200 corridas al año. Yo era un torero, los toreros que más actuábamos en Colombia en ese momento era Sebastián Vargas y yo, bueno, el rey en ese momento era Gitanillo de América que se toreaba 60, era el que más toreaba. Sebastián Vargas toreaba 45, 40 en esa época, cuando existían todos esos festejos, porque hoy en día los antitaurinos nos han acabado terrible, terrible. Desde que nos cerraron la Plaza de Toros de Bogotá, este alcalde, las provincias nos han cerrado muchísimo. Ya después de yo torear 35, 40 corridas de toros, ahorita me toreo 15, 12 en Colombia. Entonces, donde yo más hago campañas es en Perú, que lo vuelvo y lo repito, es un país que a mí me lo ha dado todo, taurinamente, personalmente, todo me lo ha dado Perú. Y no solo a mí, a muchos compañeros de muchas nacionalidades, todavía viven allí, se preparan todos los años. Ahí está el caso de Octavio Chacón. Octavio Mm. Chacón fue el de los que estuvimos en Perú, estuvo conmigo recorriendo provincia de lado a lado, 3, 4 años, hasta que se le dieron las cosas y mire, es de los momentos, de los toreros importantes y ¿dónde se preparó Octavio Chacón? En el Perú. Oye, ¿y tu papá después le llamabas o lo veías? ¿Qué te decía cuando tú decías, bueno, pa, me voy a Perú, regreso de Perú y le cuentas todas estas experiencias? Porque a final de cuentas es a veces hasta surreal, ¿no? No, mi papá es de los sorprendidos y no solo mi papá. Yo le cuento historias de Perú a los ganaderos acá, ¿O no? a amigos, a taurinos y no me lo creen, no me lo creen. Yo les muestro fotos y no se lo creen. Hay pueblos en el Perú, por ejemplo, en Huancavelica, donde son 5 tardes y la gente duerme, no te estoy mintiendo. Yo salgo a caminar a las 8, 7:30, 8 de la mañana y la gente está arropada porque hace mucho frío en Huancavelica. Están así con su chompa, lloviznando y ahí, haciendo fila para entrar a la corrida.
O sea, es impresionante. Hay una plaza de toros que se llama Coracora, que es impresionante. Chalhuanca, que es un cerro, una montaña que le caben 20.000 personas, y la placita le cabrán 3.000. Y tú haces el paseo y miras así para arriba ese cerro, es llenísimo, llenísimo. O sea, es impresionante la afición que hay en el Perú. Mientras tú vas toreando, y precisamente hablo de esta campaña taurina por Perú y por todos los pueblitos peruanos, llega un año, pues a lo mejor crucial, que es el 2012, donde precisamente andas haciendo estas giras. Y tú sufres un accidente. Muchas veces, por ser toreros, imaginan que una cornada los va a parar o los va a frenar de su tauromaquia, pero cuando es circunstancial y cuando suceden otras cosas, en este caso el accidente que tú tuviste en 2012, ¿qué sucede? Bueno, la verdad sí, son gajes del oficio que cuando no es el toro son las carreteras. Perú tiene algo que son sus carreteras. Hay carreteras, hay pueblos que de verdad son muy complicados de llegar, son unos abismos impresionantes. Las carreteras son muy largas, los viajes son muy largos. Hay veces se juega uno más la vida en llegar a un pueblo que en la misma plaza. Yo, la verdad, me accidenté muy cerca a Lima. ¿Quién lo iba a saber, no? No, no me fui a botes por ahí en un abismo, mi Dios. Ojalá nos ampare, nos favorezca a mis compañeros y a todos, porque las carreteras son terribles. Pero yo me accidenté a 2 horas de Lima. Venía yo de torear de Palcamayo, perdón, No venía yo pasa de nada. torear de Palcamayo y un ganadero nos recogió en Lima. El ganadero René López nos recogió a Lima a Corpas, un español, Francisco Javier Corpas, Arcila, que lo deben conocer en México, José Arcila, y veníamos los tres de Palcamayo, y entonces veníamos con el mozo de Espada muy incómodos en la camioneta. Paramos a la salida de Lima a las 2:30 de la mañana para cambiarnos para otra camioneta. En ese transcurso pasaba un ganadero, entonces Arcila se pasó a la camioneta del ganadero, y en la otra camioneta quedamos Corpas, el mozo de Espada, yo, el ganadero y otro amigo. Desafortunadamente, había mucha neblina, estaba lloviznando en esas zonas de neblina y un camión se quedó dormido y nos invadió la pista, y nosotros íbamos más o menos como 80 kilómetros por hora, que no era la velocidad prudente en ese de neblina, pero no sabíamos que se nos iba a atravesar una mula, un camión en el camino, y nos metimos debajo. Ahí estuve casi un mes en cuidados intensivos en Lima. Me dijeron que iba a perder la pierna, que iba a quedar cojo, y ya cuando llegué a Colombia llegué totalmente destrozado, o sea, emocionalmente, porque imagínate, tan joven, todavía no ha cumplido muchos sueños en mi profesión. Y bueno, pues me puse en manos de los médicos, en los deportólogos. La Unión de Toreros de Colombia se puso enfrente de todo. Me pusieron con los deportólogos de la Selección Colombia y me salvaron la pierna. A mí me cambiaron el fémur, eso se llama injertos óseos, porque el fémur mío totalmente destrozado, me lo cambiaron. Y yo tuve 10 cirugías en Colombia, y ya los médicos me dijeron que ese fémur no se iba a recuperar. Tuve 7 fracturas, totalmente deshecho el fémur, y me dijeron que la única era injertos óseos, otro hueso de otra persona, y que lo importante era que el cuerpo asimilara eso, que tenía que rezar muchísimo, que era muy doloroso la cirugía, porque era poner otro cuerpo extraño y que el cuerpo lo asimilara. O Sí, sea, claro. era un milagro, pero mira, mi Dios es tan grande, y pues como que me tenía cosas buenas para la vida, y volví a caminar. ¿Cómo procesas? Seguramente mucha gente no sabía eso, pero ¿tú cómo procesas ese accidente en el sentido de que escuchaste en algún momento a los doctores que ya no ibas a torear? Sí, es que yo tengo la incapacidad que me dio el médico en Lima, en la clínica internacional, donde me dice que yo quedo incapacitado para volver a caminar, que yo no volví a caminar, y eso fueron las denuncias que yo puse contra la aseguradora y todo eso del camión que nos estrelló, porque yo tengo la capacidad de que no, que yo quedaba lisiado de por vida, porque las fracturas mías eran impresionantes. Es más, también hasta que la mano casi la pierdo. Y fue terrible, terrible esa noticia cuando los médicos de la clínica me dicen, me salen con esas, ¿no? O sea, eso fue como acabarme la vida, de que yo iba a quedar cojo y que no iba.
Es más, cuando yo iba saliendo en la silla de ruedas para la ambulancia, cuando me iban a llevar al aeropuerto para regresarme a Colombia, el doctor me dice, perdón, ¿y usted qué es lo que hace? Entonces yo le dije, doctor, yo soy torero. Y me dijo, ah, ¿usted es torero? Bueno, va a tener harto tiempo de recuperación para que piense que va a volver a hacer, porque a torear no va a volver. Así me lo dijo. Qué Así, fuerte. así frío me lo dijo, cuando me estaban subiendo a la ambulancia. Pues imagínate ese vuelo, esas 3 horas de Lima a Bogotá, llorando, destrozado. Yo venía con mi hermano y le decía, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo dejar de torear, yo no puedo quedar cojo, yo no puedo quedar cojo. Y fueron terribles, terribles, terribles. Fueron 3 años de recuperación fuertes, pero gracias a Dios valieron la pena. ¿Cómo, cómo recuperas el cuerpo? A final de cuentas, te libraste de secuelas, te libraste de muchísimas cosas. Por aquí mencionan que Dios es taurino y seguramente sí. Pero, ¿cómo recuperas el sitio? ¿Cómo recuperas la seguridad en ti para volver a retomar lo que tanto amas? Bueno, otra vez volvemos a Matador César Camacho. Yo tuve la suerte de que de Camacho y de los ganaderos, que cuando ya empecé a dar los primeros pasitos y a recuperar, y ya empecé a medio trotar en la caminadora, una vez me acuerdo tanto que Camacho me dijo, vámonos para Medellín, que toreaba Morante, no me acuerdo quién más toreaba, Pepe Manrique, y me llevaron a la ganadería La Carolina, que tentaba Morante de la Puebla. Y ahí fue la primera vaca que yo me puse después del accidente, después de 3 años, y me sentí totalmente fuera de sitio, totalmente raro, la muleta me pesaba. Mal, pero ahí empezamos a ir al campo. El matador Camacho volvió a darme esa posibilidad, los ganaderos, vacas, vacas, vacas y vacas, tranquilo, coge la confianza, entrenar, entrenar. Yo me compré algunas máquinas para la casa, una caminadora, una elíptica, pesas. Yo hacía terapia en la casa, hacía terapia en la clínica, campo, campo y volví a torear. Volví a torear las ganas, la voluntad, la cabeza, todo yo lo tenía de que tenía que volver a torear, que tenía que volver. Es más, el médico, el doctor Márquez, cuando ya me dio la autorización de que podía torear, me dijo, usted puede volver a torear, pero no puede volver a banderillar, Cristóbal. Las banderillas olvidadas total, porque usted la cadera la tiene llena de platinos, la rodilla, hasta todo, o sea, no puede volver a banderillar. Y yo alrededor de los 6 meses ya, yo cogí el carretón de banderilla en la plaza y yo tengo que banderillar, yo tengo que banderillar. Y mire, y volví a banderillar y todo. Es la cabeza, ¿Cómo yo creo que es haces? la cabeza. Sí, ¿cómo es el hecho de regresar? ¿Cómo fue esa tarde? Pues podríamos llamarla de resucitación, ¿no? Esa tarde donde tú regresas después de tanto tiempo de creer que no ibas a volver a regresar. ¿Cómo es esa tarde? Mira, Lu, yo te cuento la verdad cómo fue mi reaparición porque nadie confiaba en mí. O sea, en ese momento mi apoderado peruano, el tío, yo lo llamé y le dije, tío, porque aquí en Colombia no había temporada taurina. Yo empecé más o menos como en marzo a llamar para que ya podía torear. Yo ya estaba en el campo listo y todo, pero yo quería ya vestirme de luces. Entonces yo llamé a mi apoderado en Perú y le dije, tío, pero Cristóbal, aquí todo el mundo sabe que usted no iba a volver a torear, que usted está cojo, nadie cree, yo lo estoy pues ofreciendo en varios pueblos y todo el mundo, no, pero si él quedó cojo, él sufre un accidente, él no puede volver a torear, no, que él ya está, no, 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 nosotros hasta que no lo veamos, no lo podemos contratar. O sea, nadie me contrataba porque nadie me querían ver, pero nadie me contrataba. Entonces el tío me dijo, Cristóbal, salió una corrida en un pueblo, pero por allá en la punta del Perú, de Macusani, se llama Tayacucho el pueblo, lejísimos, lejísimos. Digo, pues allá es, y yo le dije, tío, donde sea, y grabamos un video que ya estoy toreando. Y ahí fue, o sea, me tocó ir hasta la punta del Perú a una corrida para poder demostrar de que ya había vuelto yo. Y entonces recuperas tu vida y cómo te sientes. Es un nuevo respiro, ¿no? No, claro, yo cuando ese día me estaba vistiendo de luces, volví a la vida, volví a nacer, volví a ser torero.
cuando salió el toro y pegó el primer lance, o sea, sí, total, total, o sea, es una nueva oportunidad que me ha dado Dios, la vida, y yo sabía que iba a ser por algo bueno y no, no puedo desaprovechar oportunidad alguna ahora. Y pues bueno, mire, sueños como la del pasado 10 de enero, ese triunfo importante en Manizales, del que siempre lo he buscado y lo he encontrado. Yo creo que todavía faltan cosas por ver por Cristóbal, por ejemplo, conocer México, que no conozco México, poder torear en México, que es uno de mis sueños, conocer esa cultura de la cual siempre la he visto en videos, siempre me he enamorado de ella. Me encantan muchos toreros, me encanta el toro mexicano y pues todavía me falta mucho, 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 a pesar de los años de alternativa que tengo, pero sé que todavía tengo muchas cosas que dar. Te ha tocado, yo creo que vivir lo amargo y lo dulce del toreo en el sentido de que mucha gente te conoce, gente te reconoce con esos años de alternativa, pero también la amargura de estas cosas que de repente vives y a veces puede ser justo o no, pero ahí están y eso te ayuda quizá a tener un carácter un poco más fuerte y a darlo todo en el ruedo. Sí, yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar, son cosas del destino y lo que yo digo, de las cosas malas algo se aprende, ¿no? Y cuando mi Dios le pone estas cosas a uno en el camino y uno las sabe afrontar y sabe salir adelante, es cuando más uno se viene arriba y sobre todo en esta profesión, ¿no? O sea, en esta profesión, como puedes estar arriba, como en cualquier momento puedes estar abajo y estar abajo es muy difícil, ¿no? Estar esperando uno en la casa que lo llamen a uno para torear, los que nos ha tocado vivir eso es muy difícil, es muy duro. Entrenar, entrenar, entrenar y esperar que suene el teléfono, a veces no suena, eso es muy difícil y los que lo hemos vivido, cuando tenemos una oportunidad de muerte hay que aprovecharla. Y en estos años ya tan difíciles que estamos viviendo con tanto antitaurino, con sin saber si la profesión va para más años y nos la van a acabar en cualquier momento. Entonces, cualquier oportunidad que se nos presente hoy en día, hay que agarrarla como si fuera la última. Entonces, yo creo que yo no maldigo todo lo que me ha pasado, al contrario, le doy gracias a Dios porque si ha pasado por algo y las cosas pasan por algo y también le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de volver a torear y a seguir siendo torero. Y precisamente en tu lucha, pues bueno, los últimos años han sido también muy buenos para ti porque has toreado muchísimo. Creo que muchos de aquí te envidiarían por el número, el número de corridas que tienes al año. Yo la verdad soy un privilegiado, sí. Yo en Perú toreo muchísimo, en Perú toreo alrededor de 30, 35 corridas de toro. Llevo 3 años encabezando las estadísticas y bueno, muchos años atrás también toreaba muchas más corridas. En Colombia pues también soy de los que encabezo estadísticas. No he tenido la oportunidad de ir a España porque es que España es muy complicado porque uno que no lo conoce pues tiene que pagar por torear. Y yo la Ujú. verdad pues yo no tengo ni los medios ni nada, ni tampoco pagaría por torear, porque si yo he hecho un esfuerzo tantos años, estoy toreando para llegar a pagar, yo sé que llegará el momento en un festival, una corrida o algo para poder ir a España o a México, pero yo no soy de los que, o sea, no sería digno de mi parte pagar para torear después de tantos años de esfuerzo para yo por lo menos no ir, por lo menos dignamente a una corrida, ¿no? Entonces, por eso tal vez no he podido ir ni a México ni a España, pero hombre, tendré que ir a conocer esa cultura y pues bueno, ya son muchos años de experiencia y lo bueno es que sí, lo que tú dices, soy un privilegiado porque tengo muchas oportunidades tanto en Perú como en Colombia y toreo mucho tanto en el campo como en las plazas. Y bueno, me refiero a cómo has vivido después de torear tanto y que llegue una pandemia y de repente, pum, para absolutamente todo. Tú que estás acostumbrado a tener un ritmo tan acelerado, ¿cómo le haces? Mira, Lu, es que soy tan de buena suerte que yo no he parado, te lo juro. Yo no, Ok. cuando entró la pandemia, pues, hombre, yo pensé que esto iba para un mes, para 2 meses, lo que todo el mundo pensamos, ¿no? En 3 meses toreamos. Pero desafortunadamente para los ganaderos esto fue terrible, esto fue terrible. Muchos ganaderos han matado sus toros y yo, pues para ellos terrible, pero para mí ha sido una bendición y una suerte, porque todos estos toros los he toreado yo a puerta cerrada. Por ejemplo, a Churi Viejo ha sido una ganadería que mató toda su camada y la matamos con Luis Miguel.
con David Martínez a puerta cerrada, matamos más de 30 toros. Entonces cada semana nos llamaban, vamos a echar 4, vamos a echar 3, vamos a echar 5. Entonces durante toda la pandemia fuimos cada 15 días toreando el campo, donde el doctor Juan Bernardo Caicedo, Cristóbal, véngase y echamos 2 vacas, venga, echamos 3 vacas, y me la pasaba en el campo toreando, no me vestía de luces, hasta Manizales en octubre, que fue la corrida de Toros y Ciudad, donde fue la única oreja que corté y me gané el cupo para entrar a la feria. En plena pandemia me he vestido 2 veces de luces y ha sido en Manizales. Pero en el campo he tenido la fortuna y la bendición de estar activo, mucho campo en Colombia durante la pandemia. Entonces, pues he estado activo, gracias a Dios. Voy a irme ya a este año. Se anuncian unos carteles de una feria de Manizales sin precedentes, y digo sin precedentes porque se lleva a cabo de manera virtual, a puerta cerrada, bajo protocolos de seguridad muy fuertes, y sales a anunciar. A mí me emocionó mucho el hecho de verte porque tu primer toro, que era un jabonero precioso, que yo decía, este es el bueno, pues pasa algo y lo desechan. Y después llega Reyesito, que no sabíamos cómo iba a ir, y mucha gente me decía, es que es muy afortunado Cristóbal Pardo, tiene mucha suerte. Dije, bueno, pues a ver qué pasa, y entonces cuéntanos cómo vives a Reyesito. La verdad, sí, primero que todo, una experiencia, pues, única, ¿no? Hacer el paseo en una feria de Manizales donde nos tiene acostumbrados o llenos, una de las mejores aficiones de Colombia, donde de verdad esta empresa de Cormanizales lo ha hecho extraordinariamente bien. Tienen eso del tendido joven, Ajá. que ahorita lo han llevado muy bien, y la Plaza de Toros, casi un cuarto de Plaza de Toros es del tendido joven, de universitarios, de muchachos jóvenes que nos están ayudando a crear esa nueva afición, a traer esa gente joven a las plazas, y eso también se lo debemos a Andrés Rocarrey, que ha tenido ese centro de atención para que esta gente vuelva, y Cormanizales lo ha sabido manejar muy bien con la gente de Tauro Joven, ¿no? Entonces llegar a hacer el paseo en Manizales totalmente vacía, sabiendo la responsabilidad de que la iban a transmitir a nivel mundial, o sea, de que aquí está vacía, pero por detrás de cámara lo está viendo medio mundo. Sí. Entonces siempre la responsabilidad, me toca el toro de Santa Bárbara, un toro muy serio, abriendo plaza, y el toro tenía buena condición, pero cuando lo estaba lidiando el banderillero Santana, cuando giró del mismo volumen que tenía el toro, se partió la mano, pero la fractura fue terrible porque se le salió el huesito. Por eso cortaron las imágenes y todo, y después la gente decía, pero usted empezó con un jabonero y siguió, cuando volvieron las cámaras estaba con uno negro. No, lo que pasa es que las imágenes eran tan impactantes, o sea, para los antitaurinos y para todo el mundo ver el toro con el hueso por fuera. Entonces ahí cortaron y ya, entonces yo dije, no, pues como ya lo estaban banderillando, yo pensé que ya no me tocaba el sobrero, yo la verdad me entré. Entonces Camacho me dice, Cristóbal, ¿sigue usted? Yo le dije, no, pues si ya lo habían banderillado. Dijo, no, 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 sigue usted. Viene el sobrero. Entonces el sobrero yo no lo había visto, porque en la hora del sorteo yo le pregunté al ganadero, doctor, ¿y el sobrero cuál es? Dijo, no, pero ¿para qué va a ver el sobrero? El sobrero ya está entorilado. ¿Para qué va a ver el sobrero? Entonces yo no lo vi. Entonces Camacho me dice, el sobrero es un tío y es muy alto. Y además está estifino el toro. Entonces dijo, ¿para qué lo va a ver? Y sí, ¿para qué lo íbamos a ver? Si supuestamente no iba a salir, ojalá no saliera. Pues mire lo que nos tenía guardado el sobrero. Cuando ya sale, cuando pasó lo que pasó con el de Santa Bárbara, que viene Reyesito, Camacho me dice, el toro es alto, es muy astifino, bueno, vamos a ver qué pasa. La suerte, ¿no? Y mire, cuando yo lo veo salir, el toro era muy alto, pero cuando yo le pego el primer lance, le siento la suavidad al toro en el capote. Yo con el primer lance le sentí la suavidad al toro. Le pego el segundo, le dije, ya es mío el toro. O sea, desde el capote, Reyesito me lo mostró todo. Todo. Yo desde los 2 primeros lances que le pegué a Reyesito por un pitón y por el otro, ahí me mostró todo lo que iba a hacer. Yo no me lo imaginaba la magnitud del indulto. ¿Por qué? Yo te voy a decir la verdad. Porque cuando yo estaba toreando a Reyesito y le sentía esa calidad,
yo lo estaba disfrutando, pero yo en ningún momento se me pasó el indulto porque yo dije, ¿y quién va a pedir el indulto? Si la plaza está vacía, si es que ni siquiera un ole, ni siquiera yo sabía si lo estaba disfrutando la gente o no, porque la plaza era totalmente vacía. Entonces yo decía, este toro es extraordinario, este toro no vale la pena matarlo, pero entonces yo entré en mí cuando salía como a pedir la ovación, que uno se toma el tiempo, yo pensaba entre mí, yo decía, ¿y quién pide el indulto? O sea, pobrecito este toro hay que matarlo y no se merece morir. Cuando yo empiezo que ya por allá arriba grita un señor, indulto, el toro es muy bueno, indulto, y empiezan a decir indulto, y yo, ¿y quién indulta? Entonces yo volteo a mirar la presidencia, y la presidencia así, yo decía, ¿y quién le pide el indulto a la presidencia? Y ahí fue donde yo empecé, entonces yo fui por la espada, a cambiar la espada, y Camacho me dice, sígalo toreando. Y yo le dije, pero Matador, ¿y quién pide el indulto? Dijo, sígalo toreando que el toro es de indulto. Y los seguí toreando. La faena fue muy larguísima, la faena fue larguísima. Cuando yo veo que alguien aplaudió, eso, y volteo yo a mirar al juez, cuando ya veo el pañuelo anaranjado, el indulto, o sea, fue un indulto, o sea, raro porque no lo, o sea, el toro se lo ganó sin la emoción del público, sin que, porque hay veces hay indultos que dice, bueno, la gente se emocionó, el torero lo buscó, el torero lo pidió, yo emocioné, que a lo último uno se emociona y pega redondos, rodillazos para emocionar a la gente, para que lo indulte, ¿no? Esta vez el toro se indultó porque se lo ganó, porque se lo ganó el propio, de lo mismo bueno que fue, transmitió tanto que le llegó eso al juez y lo indultaron y la verdad es que el toro fue extraordinario. Y de repente tu nombre aparece en todos lados. Era algo que yo decía el lunes, que de repente Cristóbal Pardo estaba en todos lados, en todos los portales, en todas las notas de todo el mundo taurino. Eh, ¿Qué fue para ti? O sea, yo sé que esto te reafirmó como torero, volvió a salir la luz, volvió a salir tu nombre para que te reconocieran como un gran representante de la tauromaquia colombiana, pero ¿tú qué sentiste? Pues Lucho, mira, yo esa noche, pues la verdad, dormí tranquilo, no me imaginaba lo que podía pasar al otro día. Es más, Manizales estaba en cuarentena, esa noche no pudimos ni salir a comer porque ya después de la corrida salimos como a las 7:30, descansé un poquito y pues la costumbre es uno salir a comer luego, ¿no? La cuarentena empezaba a las 10 de la noche, cerraban totalmente todo, nos quedamos sin comer porque una entrevista, me llamó duré con una emisora colombiana como media hora, con la otra duró otra media hora, ya eran las 9:30, ya no alcanzamos a ir a comer, me quedé sin comer. Cuando el martes ya estaba aquí en mi casa, en Bogotá, cuando yo veo en mi celular un número raro, yo decía, este número no es peruano, ¿dónde es? Cuando veo de México, pues era un periódico mexicano, yo decía, ¿de México? Órale, Cristóbal, que mira, te llamo del periódico, yo no sé qué, y a entrevistarme, y yo de México, cuando otra llamada que después yo decía, oye, pero ¿qué pasó ya? O sea, no me lo creía, yo no me lo creía, yo decía, pero tanto sonó así, o sea, y eso fue muy bonito, o sea, ahí fue donde yo empecé a creerme lo que de verdad había pasado conmigo en Manizales, cuando ya empezó, y me llamaron amigos de España, por ejemplo, el apoderado de Octavio Chacón, que yo soy muy amigo de Octavio Chacón, y los comentarios muy buenos, que lo hayan visto con unos otros amigos. Yo, Cristóbal, pues que es que fue la única corrida, las únicas dos corridas en el mundo, todo el mundo estaba pendiente de eso, la televisora, entonces todos los medios, aquí en España se comenta eso porque todos los medios estaban era con Manizales, o sea, Manizales hacer unas corridas en plena pandemia por encima de los antitaurinos que todas las peras, el alcalde de Manizales antitaurino no apoyó nada, pero Cormanizales tiró para adelante, los ganaderos tiraron para adelante, nosotros está para adelante, pero de verdad que Cormanizales hizo un gran trabajo y de verdad que es una empresa que ha mostrado la valentía, el coraje y la afición que demostró por darlo por encima de lo que fuera, las dos corridas en plena pandemia. Y además carteles 100% colombianos, que también es una parte muy bonita porque así como lo vimos en todo el mundo, pues se dan a conocer precisamente en todo el mundo. ¿Cómo te sientes ahora? Sí, es una oportunidad grande y bonita que nos ha dado Cormanizales, sobre todo de que muchos países nos pudieron ver a los toros colombianos. En este momento hay una buena rama de compañeros que están pasando por un gran momento, como es Arcila, que también tuvo un triunfo importante en Bogotá, que es un gran torero con su personalidad. Luis Miguel Castrillón, que tiene un corte buenísimo. Pues hombre, Luis Bolívar, está Rancé, está Manuel Libardo, que son grandes toreros.
aquí hay una camada de muy buenos toreros y pues yo creo que ahí se pudo ver a nivel mundial más o menos de que podemos haber toreros que podemos sacar cabeza, ¿no? Y Cormanizales nos ha dado esa oportunidad bonita y pues bueno, ojalá que siga siendo así y lo importante ahora es que esta pandemia pase rápido y volvamos a reunirnos y a volver a vivir nuestra fiesta, pero con lo más importante, el aficionado en la plaza. ¿Qué le dirías a esas personas, a esos niños que tienen sueños de ser toreros, a, a esos novilleros que apenas van a iniciar su camino? ¿Qué consejo les darías tú? Yo el consejo que le doy es que busquen sus sueños, y lo que sientan, lo que crean, que crean en ellos mismos. Bueno, si son muy niños, que primero el estudio, ¿no? El estudio no se puede dejar, el estudio no se puede dejar. Si puede, se puede llevar a estudiar en la noche, entrenar en el día, pero los estudios no se pueden dejar y creer en sus sueños, creer en sí mismo, que es lo más importante. Uno no puede dejar de creer en sí mismo, de seguir sus instintos y que todo llega en su momento, a todo el mundo, así como me lo decían a mí siempre, el toro pone a cada quien donde lo debe poner, y eso es la pura realidad, y cuando uno hace las cosas bien, con amor, con dedicación, con entrega, yo sé que las cosas se pueden dar, ¿Ha valido la pena? mucho, 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 mucho valió la pena, y pues bueno, no sé si ha sido suerte o no ha sido suerte un triunfo en plena pandemia, porque si no estuviéramos en pandemia, yo creo que mi nombre sonaría un poquito más, tendría más oportunidad de torear. He triunfado en plena pandemia, donde no hay toros, donde ojalá no se enfríe un poquito mi triunfo y que la gente más adelante, cuando volvamos a las plazas, todavía Cristóbal Pardo esté sonando. Yo igual voy a seguir trabajando porque esto apenas es un resonar de mi nombre, pero yo seguiré trabajando porque tengo mucho que aprender cada día más. Quiero dar más de mí y eso cada día se busca y se va encontrando en los días de salón, del campo y de todo. A mí, de verdad que desde que comencé a armar esta entrevista me emocionaba mucho, pero ha superado mis expectativas esta entrevista porque encontré más. Quiero agradecerte. Yo creo que estás en un gran momento donde la madurez, donde la experiencia, donde el temple, donde el sitio te están llevando a estos triunfos tan maravillosos y tan sonados. Te agradezco enormemente la oportunidad de poderte entrevistar. Eh, Muchísimas gracias y te deseo todo el éxito del mundo. Eres una persona muy exitosa, eh, que has salido adelante y sé que cualquier cosa, así se te ponga una piedra encima, la vas a derribar. Muchísimas gracias, mucha suerte, mucho éxito y que las cosas sigan dándose tan maravillosamente para ti como siempre. Lu, de verdad de verdad de corazón, muchísimas gracias por esta oportunidad de darme a conocer. Yo sé que en México, sobre todo México, que no me conocen mucho, cuando me escribiste, de verdad que me dio alegría, sobre todo que me tuvieras en cuenta. A todos los que nos están viendo en este momento, yo sé que hay muchos amigos, hay otras personas que no conozco. Ojalá les haya gustado este bonito momento y ojalá que no sea ni la primera ni la última vez. Yo encantado de la vida y muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Muchas bendiciones, cuídense mucho y esperemos que más adelante, si nos podemos ver en una plaza de toros, muchísimo mejor. Y que sea en tu debut de México. Ole, oye, enhorabuena para todos los mexicanos por lo que ha pasado, de verdad que da alegría. Muchísimas, muchísimas gracias por ese esfuerzo que han hecho, porque eso es un triunfo para todos los taurinos, no solo para México, sino para todos. Aquí en Colombia también diariamente se está luchando porque no nos cierren plazas. Eso es un triunfo a nivel mundial y ojalá que nos unamos todos y sigamos esta lucha porque no nos pueden acabar, no nos pueden pasar por encima de una pasión, de prohibirnos cosas, de que nosotros no le hacemos daño a nadie ni nada, es nuestra pasión, es nuestra cultura y nadie puede acabar con esos sueños de nadie. Exactamente, y la vamos a defender siempre. Y así unidos, donde las fronteras no existen, porque los taurinos tenemos solamente una nación, que sería pues la tauromaquia. Muchísimas gracias, y pues Vale. muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. Ya no nos va a dar tiempo de leer los mensajes, pero sí, hay mucha gente de Perú, hay mucha gente de Colombia, hay mucha gente mexicana y de otros países, así es que pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente, muchísimas gracias, Matador.
A ustedes un saludo para todos, cuídense mucho, mil bendiciones y muchas gracias por esta noche. Muchas gracias. Un abrazo para Gracias, todos. bonita noche.